amén. Por más que hablo con el pastor Víctor, no me obedece, pura risa es el pastor. No cambia. El Señor sí lo cambia. A su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Con una ofrenda de palmas al Señor. Hoy le damos al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios que haya mandado a hermanos nuevos a este lugar de la iglesia Elohim. No pudo venir el siervo del Señor, pero en representación de la iglesia Elohim pues están mis hermanos, y de verdad es un gozo verlos en este lugar. Es un gozo verlos. Somos inmerecedores totalmente de este lugar, mis hermanos. Somos inmerecedores, pero por la gracia y misericordia del Señor estamos presentes. Hoy en esta noche, pues yo quiero dejarle lugar a un siervo del Señor que no ha sido fácil el caminar, pero yo quiero que cada uno de ustedes tengan ese amor a la obra de Dios, y que cada vez que cuando el Señor nos llame, no demoren ustedes en pensarlo una, ni dos, ni tres veces. Ahorita que escuchen ustedes el testimonio del siervo, podrán entender y comprender tal vez muchas cosas. Mi amado hermano, por favor, que Dios los siga bendiciendo. A su nombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, en el amor de Cristo. No dejen de alabar a Dios, no dejen de glorificar el nombre de Dios, porque el Señor es grande y misericordioso. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, una oración con poder y corta. Amén. Hermanos, Santo, en esta hora, Señor Jesús, te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad y la bendición, Padre, de que usted me da, Padre, de estar en este lugar. Te doy gracias, Señor Jesús, por eso también, Padre, que tú me has hecho pasar, que tú me has dado, Señor, para que yo pueda, Jesús, ser un portador de tu palabra. Amén. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tomen su asiento, hermanos. Necesito que me acompañen a una. Es en 1 Corintios 1, 27, 28. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Un fuerte amén cuando estén ahí en la cita. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Nuevamente, por favor, por reverencia al Señor, vamos a ponernos de pie. Disculpen. Es 1 Corintios 1, 27, 28. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estamos ahí, hermanos. Amén. Vamos a leerlo fuerte y declarando que así va a ser en cada una de las vidas de sus familiares, de alguna persona que esté pasando por una situación así. Amén. Vamos a declarar que el Señor los va a rescatar. Amén. Creyendo la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer a lo que es. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartirles un poco de lo que era mi vida hace unos meses. Gracias por la misericordia de Dios, estamos aquí. Amén. Pero yo le voy a pedir algo, hermano, que no se fije en el hombre,
no se fije en la palabra, en las palabras que yo diga, sino que fíjese en lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Amén. Pues en un cierto tiempo hay situaciones que nos hacen ser una persona dura, ¿no?, de corazón. Le doy gracias por la vida de mi familia, por la vida de mi mamá, de mi papá, al Señor, porque el día de hoy me permite tenerlos en este lugar. Amén. Pero cuando empezó mi proceso, a la edad de 12 años, empecé a consumir drogas, ¿no? El Señor me permitió vivir eso, pues caer en lo bajo, en la basura, pero yo sabía que era un propósito de Dios. No sé por qué, pero yo sabía, ¿no? Y pues lo que el Señor me da para compartir hoy es que lo que Él hace siempre es perfecto. Lo que el Señor hace siempre tiene un propósito. Amén. No dejen de glorificar el nombre de Dios, hermanos. Pues el Señor me hace pasar por un proceso en el que yo me convertí en un drogadicto, en un alcohólico. Estuve separado de mi familia, estuve alrededor de 4 años sin mis papás. Ellos me buscaban y yo los rechazaba. Pero cuando empecé a consumir las drogas, cuando yo empecé a juntarme con esa gente, no era solamente para consumir, sino que yo ya tenía otros pensamientos. Yo quería dinero, yo quería vivir placeres del mundo. Y empecé a moverme con esa gente por medio de las cosas que pues ellos me empezaban a enseñar. Ya había esa confianza en mí de que me podía llevar a cualquier lugar, de que podía ver cualquier cosa, pero nunca iba a hablar. Entonces eso me fue orillando a hacer más cosas, pues a golpear a gente, a empezar a tener un corazón frío. Llegó el momento en que yo intenté golpear a mi madre, la empecé a ahorcar y pues me di cuenta, gracias a Dios me di cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Y el Señor en ese momento redarguyó mi corazón para que yo me diera cuenta de lo que estaba haciendo mal. Gloria a Dios, aleluya. Le pido perdón al Señor porque en muchas ocasiones pues sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que en su palabra dice también que cuidemos el templo del Espíritu Santo, que cuidemos todo aquello que sabemos, porque conocemos la verdad, hermanos, conocemos lo que el Señor nos ha compartido. A veces somos tan ignorantes que no nos queremos dar cuenta de la verdad. A veces somos tan necios que el Señor, como dice el siervo, el Señor nos llama de una y de otra manera, nos quiere bendecir, nos quiere sacar de donde estamos, pero somos desobedientes. No queremos escuchar lo que el Señor habla en nuestras vidas. En ese momento, cuando mis padres vieron que ya estaba demasiado hundido, cuando vieron que ya no tenía la voluntad propia para dejar todo eso, ellos me llevaron a un centro de rehabilitación cristiano. Mis papás siempre me enseñaron la palabra de Dios, siempre me instruían conforme a la palabra de Dios, pero a veces es uno el que no quiere nada con Dios. Entonces yo les puedo compartir en este momento, hermanos, que si el Señor los está llamando, es tiempo de que se acerquen a Él, de que le sirvan a Él, porque déjenme decirles que Cristo viene, que Él es el único que los va a sacar del problema. Él es el único que tiene el poder para hacer las cosas, porque yo no lo hice con mis propias fuerzas, porque hasta el día de hoy el Señor es el que me ha sustentado, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, pues cuando yo entré a ese, alrededor como de los 14 años me parece, fue el primer centro de rehabilitación. Cuando yo entré a ese lugar, pues estuve mes y medio ahí, pues dije, no, ya me veo gordito, no me veo cachetoncito, ya estoy bien. Pero en realidad, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque los pensamientos seguían con la misma mentalidad, con la mentalidad de que, pues ahorita engaño a mis papás, salgo y vuelvo a drogarme y vuelvo a hacer
lo mismo. Entonces pues sí, sabemos que Satanás trabaja de muchas maneras, ¿no? Cuando yo logro salir cuando yo convencí a mis papás de que me sacaran de ese lugar, no duré ni una semana en la casa de ellos y me volví a regresar a lo mismo. Entonces, en ese tiempo fue cuando estuve 4 años separados de ellos. Cuando yo empecé a drogarme ya más, con cosas más fuertes. Al principio empecé con activo y marihuana, pero eso me llevó a querer probar. Al estar en ese lugar, ahí yo veía o escuchaba las pláticas que ellos hacían, de que no, pues yo me drogo con esto, me drogo con el otro. Hay que glorificar el nombre de Dios, hermanos. Y en ese momento que yo estuve ahí, el Señor pues me dejaba escuchar eso, ¿no? Porque yo sé que fue un propósito. Yo lo tomo como un propósito para que todo aquel que está en este lugar y esté pasando por la misma situación pueda escuchar la voz de Dios, no mi voz, la voz de Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor empieza a hacer la obra en mí, me vuelve a regresar al mismo lugar. Me permite, porque sabemos que si no es la voluntad de Dios, nada podemos hacer. Me permite volver a la basura, me permite volver a involucrarme con esa gente. Pero como vieron que yo había regresado, esa gente nuevamente me aceptó y me subió a otro nivel. Entonces, pues empecé yo a tener dinero. Yo decía, mi sueño se está haciendo realidad, ¿no? Cuando en realidad sabía que me estaba hundiendo más, que cada día más estaba buscando ir al infierno, porque sabemos que es lo que nos espera, ¿no? Si no obedecemos a Dios, si no sabemos escuchar la voz de Dios, eso es lo que nos espera. Pero tenemos que pedirle la sabiduría al Señor. Tenemos que ser sabios para escuchar su voz, amén. Entonces, pues alrededor de esos 4 años pasaron y mi vida seguía, y yo iba siendo más fuerte en esas cosas. Me iba involucrando más, iba siendo más duro mi corazón. Entonces, cuando ellos nuevamente deciden ayudarme, mis padres me llevan a otro centro de rehabilitación. Estuve ahí en ese centro 8 meses, pues en ese momento yo decía, quiero cambiar, ya no quiero ser la misma persona. Eran 6 meses pues sí, 6 meses que tenía que cumplir, más otros 3 meses que yo me quedé ahí por voluntad mía. Pero fue para servir a Dios, porque me mandaron a mí a Puerto Escondido, Oaxaca. Ahí estudié un instituto bíblico para pastor. Estaba estudiando para pastor, hermanos. Aleluya. Entonces, cuando el Señor me permite estar ahí, pues yo me empiezo a llenar de la palabra de Dios, empiezo a saber, mi familia empezaba a ver el cambio, y ellos pues estaban contentos con lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero en un momento que pues yo empecé a ver cosas que no me gustaban. Por eso es que les digo, no miren al hombre, miren a Dios. Amén. Amén. Cuando yo empecé a ver cosas que no me gustaban del pastor que a mí me dirigía, yo decidí salir de ese lugar. Yo me fui a la casa de mis papás y dije, no, pues allá, o sea, salgo con todo, empiezo a servir a Dios en una iglesia, pero en realidad el enemigo fue cuando me empezó a atacar. Estuve juntado con una mujer que pues ya era más grande que yo, ya tenía una niña, y pues yo decía, o sea, esto es plan de Dios, ¿no? A veces nosotros tomamos lo bueno como lo malo como si fuera bueno, pero nada más a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, cuando yo me junto con esta mujer, yo sabía que estaba viviendo en pecado y aún así quería servir a Dios. Pero sabemos que Dios no puede estar ahí donde mora el pecado. Amén. Sabemos que el pecado no es cómplice. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sabemos que el Señor no es cómplice cuando estamos haciendo algo malo. Él no puede hacer eso. No puede. Él es
tan misericordioso y tan grande que no tiene ni una mancha de pecado. Entonces, cuando yo me junto con esta mujer, estuve 6 meses con ella, pero empezaron a haber situaciones de desconfianza, de celos, de muchas cosas que pues yo sabía que era algo de Dios, que Dios quería que llegara a pasar algo, que yo me pudiera separar de esa mujer, porque esa mujer no era para mí. Amén. Entonces, cuando yo decidí separarme de ella, nuevamente empecé a deprimirme y tomé como pretexto el que yo me separé de ella. Yo lo tomé como pretexto para volver a las mismas cosas. Entonces yo ya eso pasó allá en Hidalgo, en Ciudad Sagún, Hidalgo. Entonces cuando yo me separo de esta mujer, me vuelvo otra vez a las mismas cosas y vuelvo a empezar pues sí, a robar, porque eso es lo que hacíamos. Decíamos, no, pues es que no le robamos al pobre, no le robamos al que lo necesita, le robamos al que lo tiene. Pero en realidad, todo pecado, a veces decimos, no, pues es un pecado chiquito, pero no te das cuenta de que estás comprando el infierno con ese pecado. Entonces, pues yo empecé a hacer otra vez las mismas cosas, pero ya empecé a ver otro tipo de cosas. Estuve con el cártel, pues, catalogado el más sanguinario de México. Por seguridad, pues ahorita, no sé, o sea, más adelante les cuento o algo así, qué tipo de personas estaban metidos. Gloria a Cristo, aleluya. Pero el Señor es tan grande y tan misericordioso, Amén. que cuando el hombre dice no se puede, el Señor sí Gloria a lo puede Dios. hacer. Entonces yo me empiezo a meter en esas cosas, empiezo a involucrarme más con esa gente, empiezo a aprender más cosas. Ya no era de que me drogaba cada semana, sino que del diario tenía que estar drogado. No había veces que no dormía en una semana por el trabajo que yo tenía. Fui nombrado sicario de ese cártel. Entonces cuando el Señor empieza a hacer la obra a mí, yo aún estando en ese lugar, yo tenía temor de que me pasara algo, de que me dieran un balazo. Yo tenía temor de eso, aún sintiéndome que yo, con esas armas que yo traía, yo sentía que lo podía todo, que nadie me podía tocar. Pero sabemos que nadie puede con el Señor, amén. Sabemos que nadie puede retar al Señor. Nadie se puede sentir más que el Señor, amén. Entonces, pues, yo empecé a tener temor de Dios. Empezó ese miedo de que, ¿qué tal si un día me matan? ¿Qué tal si la misma gente me mata? Y así fue. La misma gente con la que yo trabajaba empezó a tener problemas. Y se empezaron los conflictos y todo eso, y pues, ya saben, ¿no? Empezaron ahí a pelearse entre ellos. El día que nos mandaron a matar ahí, yo estaba con la señora, estaba aquí con mi hermano Alejandro, que también el Señor lo ha rescatado de eso. Y pues yo empecé a nuevamente tener ese temor de Dios. Yo decía, ya no tengo miedo, pero sí tenía miedo de algo, que me dieran un balazo. Ese era mi mayor temor. Y así fue como el Señor me mandó, hermanos. A veces con las cosas que más queremos, con las cosas que no nos gustan, es con las que el Señor empieza los procesos. Amén. Entonces ese día eran alrededor de las 2 de la tarde. Fue el 26 de abril, hace 3 meses casi. Entonces, pues, cuando el Señor, cuando yo recibo una llamada de uno de los jefes que estaban ahí, un día antes habíamos tableado a una persona, la habíamos golpeado. Y entonces esa persona era gente del otro grupo. Cuando el señor me llama, me hace una llamada y me empieza a decir, pues que si estaba muy loco, ya saben, ¿no? Cómo hablan ellos, que si estaba muy loco, que me iba a matar. O sea, me empezó a hacer pues amenazas, ¿no?
Y yo no le dije nada, yo solamente colgué el teléfono. Entonces pues le comenté a la señora con la que yo trabajaba, era una señora que yo cuidaba, y ella me dijo, no, pues prepárense, hay que esperarnos aquí. Entonces cuando yo pues recibí esa orden, ¿no? Porque pues eran órdenes, Aleluya. pues recibí esa orden y yo empecé a prepararme. Yo dije, pues tengo que hacer caso, si no me va a tocar a mí también. Y en ese momento teníamos a un hombre amarrado ahí también, lo íbamos a matar en ese momento. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas. El Señor fue misericordioso conmigo y no me dejó ensuciarme las manos. Cuando escuchamos, llegó la gente que pues sí que estábamos esperando. Llega esa gente, llegó con una camioneta y tiró la puerta del zaguán que estaba ahí en la casa. Era una supuesta casa de seguridad, pero pues no tenía nada de seguridad, ¿verdad? Entonces cuando entra esa gente, vemos que eran 4 camionetas llenas de gente. Y yo por mi mente pasó en ese momento, me voy a morir, ¿no? Me van a matar aquí, me voy a morir porque son más que nosotros. Nosotros éramos como 6 nada más. Cuando en ese momento veo que la gente entra y a mi hermano Alejandro lo sacan y lo empiezan a golpear, él gritaba de dolor porque pues le empezaron a pegar en la cabeza con un bat y en la espalda le tronaron 2 tablas. Entonces cuando yo empiezo a ver eso, yo les digo a los hombres esto, les digo, ¿y conmigo qué vas a hacer? ¿Conmigo qué van a hacer? Ellos me dicen, no, contigo no hay problema. Contigo, a ti no te vamos a hacer nada porque tú estás apalabrado. Y entonces yo me quedé así, o sea, yo me quedé ahí nada más parado, viendo cómo les pegaban a los demás. Pero cuando yo vi que le iban a pegar a la señora, cuando la estaban amarrando, yo me di cuenta que el que la estaba amarrando tenía una pistola. Y yo dije en ese momento, pues la van a matar, ¿no? Cuando yo veo la acción del hombre, hace esto y toma la pistola, pero yo alcancé a arrebatársela. Entonces cuando yo se la arrebato, le corto cartucho, era una 9 milímetros, todavía me acuerdo de la pistola también. Le corto cartucho y se la pongo en la cabeza y mi intención era matarlo, mi intención era vaciarle la pistola. Pero el Señor no permitió nuevamente que yo me ensuciara las manos. Cuando yo hago esa acción, veo que no sale ninguna bala, no tenía seguro, la pistola estaba cargada. Entonces nuevamente yo corté el cartucho otra vez, bueno, pues sí, corté el cartucho y se la puse nuevamente en la cabeza. Y cuando los hombres que venían con él vieron que yo lo quería matar, se me fueron encima y me empezaron a golpear, me empezaron a pegar con las pistolas. Ellos no podían matarme, no porque el hombre les haya dicho, sino por la misericordia de Dios. Entonces, cuando ellos me estaban golpeando a mí, yo estaba tirado en el suelo. Y yo lo único que escuché fue que soltaron un balazo, pero ni siquiera me daba cuenta que era para mí. Entonces, cuando yo escuché el balazo, yo nada más vi mi pierna como estaba sangrando. El balazo entró en esta parte de aquí y salió abajo de la rodilla. Ahorita tengo una placa que pues ellos igual, la gente con la que yo trabajaba, pues pagó 100,000 pesos para que me operaran, para que yo estuviera bien. Ellos aún pensando que yo iba a regresar a trabajar con ellos, pero pues solamente Dios sabe por qué y cómo hace las cosas, ¿no? Cuando Dios manda, hasta los cuervos le obedecen. Amén. Entonces cuando yo veo esa acción de que yo estaba sangrando de la pierna, yo me empecé a sentir mal. Empecé a sentir que ya me moría, que me estaba muriendo, que ya me estaba yendo en ese momento. Entonces cuando yo escuché la voz de mi hermano Alejandro que iba entrando a la casa,
él desesperado empezó a buscar, pues sí, a ver si no habían matado a alguien, a ver quién estaba ahí. Entonces vio el charco de sangre y el hermano Alejandro se pone a llorar y me dice, fíjate cómo te dejaron. Y en ese momento yo empecé a las patrullas, empecé a escuchar que la ley ya venía. Y yo le dije, vete porque yo no quiero que te haga nada, yo no quiero que tú estés conmigo. Y él me dijo, donde tú estés, ahí voy a estar. Donde tú vayas, yo ahí voy a ir. Pero yo sé que no fueron las palabras de él, sino las palabras de Dios que Entonces cuando yo escuché eso, como que mi corazón nuevamente empezó a tener esas esperanzas. Entonces yo intenté levantarme, mi pierna estaba rota por el mismo balazo, fue con un R15 el balazo. Entonces cuando yo me intento levantar, no podía, aún yo estando lleno de sangre, mi hermano Alejandro así me levantó. Y dije, eso no cualquier persona lo hace. Cuando yo llegué a la clínica en la que a mí me operaron, él era el que me ayudaba a ir al baño. Él era el que me ayudaba a hacer muchas cosas y yo le doy gracias a Dios por la vida de él. Entonces cuando yo empecé a ver todo eso, mi mamá ya me había preguntado qué es lo que pensaba, o sea, qué es lo que había pensado en ese momento. En ese momento yo me acordé que mi mamá oraba por mí. Y ahora yo te vengo a decir, hermano, hermana, que no dejes de orar por tus hijos, que no dejes de orar por tus hijos. Toda tu oración, dice la palabra de Dios, que todo lo que pidieres en mi nombre, eso hará el Señor. Y si tú tienes fe, el Señor lo va a levantar y lo va a sacar de ahí. Pero siempre tienes que creer y ser obediente, porque hay veces que le pedimos a Dios pero no hacemos nada, no le damos nada a cambio. Se fueron los amenes. En esta hora, hermano, pues es un testimonio que a lo mejor mucha gente va a decir, eres un mentiroso, ¿no? Pero yo te dije desde el principio, no te fijes en el hombre, fíjate en Dios. Porque Dios no puede mentir. Yo no me puedo parar aquí en este lugar sabiendo que estoy mintiendo. Amén. Entonces cuando yo salí de la clínica, los doctores me dijeron que tenía que estar 3 meses en cama, que no tenía que estar inmóvil, porque era pues sí, mi hueso se había hecho moronas, se había destruido por completo. Entonces cuando yo escuché eso, pues sí me puse triste, ¿no? Dije, pero ¿cómo voy a estar? O sea, yo soy una persona muy inquieta, yo soy una persona que no puede estar quieto, que todo el tiempo tiene que estar moviendo los pies o las manos. Para la gloria de Dios sigo moviendo los pies también. Hasta el día de hoy, hermanos, a los 15 días empecé a caminar. Aún teniendo 15 días de mi operación, me dijeron que no podía comer carne de puerco. Yo creí en el Señor. Por eso es que yo te digo, créele al Señor. Cree lo que Él va a hacer en tu vida. Entonces, pues, todo esto, hermanos, que yo les vengo a decir, es para que ustedes se den cuenta de que tenemos un Dios de poder. De que al principal que le tenemos que creer y dar toda la honra y toda la gloria es al Señor. Porque nada puede ser si no es su voluntad del Señor. Amén. Póngase de pie. En este momento yo quiero hacer una oración, quiero que me ayuden los siervos. Amén. Aleluya. Quiero hacer una oración para que todas tus cargas se las pongas a Dios, pero también para que tú te comprometas con Él. Yo te invito, hermano. A mí cuando me operaron, a mí mi mamá me dijo que yo me tenía que poner a cuentas con Dios.
que esa operación saliera bien. En ese momento yo le dije al Señor, si mi operación sale bien, yo te voy a servir. Y ya no me voy a negar a lo que tú quieras. Te invito, hermano, que pases aquí al frente. Si estás pasando por una situación, si tienes algún problema, algún familiar que esté en esa situación, hermano, date cuenta que es el Señor el que te está hablando. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Pasa, hermano, no tengas miedo a comprometerte con Dios. No tengas miedo a comprometerte con el Señor, amén. Santo, aleluya. La que está grabando. Porque tenemos victoria en Dios, amén. Porque la victoria el Señor ya nos la dio. Siempre cree eso, que el Señor ya te dio la victoria, amén. Santo, aleluya. Pues, hermanos, no conocemos la situación por la que estén aquí, ni por la cual estén pasando. Sabemos que necesitamos de Dios. Necesitamos que el Señor renueve nuestras fuerzas y que Él nos dé la salida, amén. Vamos a orar, hermanos. Extiendan su mano hacia los hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor Jesús, de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, la aflicción. Tú conoces, Padre, el problema. Pero sabemos, Señor, que para ti no hay imposible, Señor. Sabemos que tú eres, Señor Jesús, el que nos da la victoria, Padre. Renueva, Señor Jesús, las fuerzas, Padre, para que ellos crean, Señor, en tu poder. Para que ellos puedan creer, Padre Santo, en lo que dice tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, declaramos, Señor Jesús, en la vida, Señor Jesús, de cada uno, Señor, de mis hermanos. Sabemos, Señor Jesús, que usted, Padre, es el único, Señor, que puede obrar, Padre. Así como lo hizo en mi vida, Padre, yo le pido, Señor Jesús, que sea usted moviéndose en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Porque su poder y su misericordia, Señor Jesús, es por los siglos de los siglos. Padre.
restaurar, que puede sacar, Padre, del hoyo todas y cada una de nuestras vidas. En tu presencia, Padre, fluye de este lugar, Señor. En tu presencia, Señor, se levante en este lugar y cada persona pueda sentir la presencia de Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre, por todo lo que has hecho en este lugar, porque sabemos que tienes la gloria, porque tú nos has dado, Señor, la victoria. En esta hora, Señor, derrama de tu poder. Santo eres, Padre de la gloria. Derrama, glorifica tu nombre, Señor, en cada rincón de este lugar, en cada una de las vidas, en cada una de las gentes. Santo Padre Santo, toda situación, todo lo del enemigo, todo lo que el enemigo quiera destruir en tu vida, en tu casa, es cancelado en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Cristo. ¿Cuántos quieren pelear esa batalla? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? No importa por qué situación estés pasando, pero hay más gente que necesita ser sanada aquí. Hay más gente, hay más hermanos, más personas que necesitan de Dios y no quieren aceptarlo. El Señor nos está llamando para que intercedan todos y cada uno por sus hijos, por su familia. Empieza a llamar la atención de Dios. Empieza a moverte para que el Señor vea tu necesidad. El Señor se está moviendo aquí. El Señor está aquí en este lugar. Amén. Sana, Señor Jesús, redarguye, Padre. Sana vida, Señor Jesús, porque tenemos, Padre, la fe, Padre. La fe, Padre, que está puesta en ti, Padre. Porque tú nos has llamado, Señor, a ser servidores tuyos. En tu nombre hay victoria, Padre. Dice bien, hermanos. Ya no tarda el Señor. El Señor está llamando a su pueblo. El Señor está llamando a su pueblo. El Señor está llamando a todos aquellos que el Señor ha
veces pensamos que nosotros elegimos servir al Señor, pero no, hermano, el Señor te ha elegido a ti y el Señor no te va a soltar hasta que estés en sus pies. Mis manos levantaré. Acércate, acércate, hermano. El Señor te quiere sanar, el Señor quiere libertarte. Ven al infierno donde estás. Está cayendo. Padre Santo, yo no voy a bajar por la vida, hermano Señor. Yo no sé, Padre, con qué propósito Él está aquí. Si qué la situación que estás pasando, pero si Dios te está llamando, no es casualidad que tú estés en este lugar. El Señor quiere lavar, quiere comprar tu vida en esta hora. Y tú estás sintiendo el poder que el Señor está dando en tu vida. Su gloria sobre mí. Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho. Pídele perdón a Dios solamente. Levantando al caído. No te vayas a llorar en el mundo, Padre. Señor, por tu respaldo. Gracias, Padre. Estamos aquí. Toda la gloria para el Señor. Está cayendo aquí. Este fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria contaré. Está cayendo aquí. Desechamos en este lugar, Señor Jesús. Están fuera de Lo que has hecho en mi vida, Señor. Tú sabes, Señor Jesús, de dónde has traído mi vida. De la basura, Señor Jesús, donde yo estaba, Padre. Nadie es feliz. De la basura donde estás ahorita, no eres feliz. El Señor quiere libertar tu vida de todo aquello que el enemigo quiere hacer. El Señor no quiere que te pierdas. Levantando al Eres tú, Padre, el que está haciendo las cosas. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Alaba al Señor, hermano. No te canses de alabarle, Señor, porque Él es el que te da las fuerzas para seguir viviendo. Entonces, no te canses de alabar al Señor. Amén. Por su nombre, Padre. Santo eres, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho, Señor, en este lugar y lo que seguirás haciendo, Padre. Gracias, Padre, por darnos una nueva oportunidad, Señor. Por darnos, Señor Jesús, eso que nosotros veíamos perdido. Tú lo tienes en tu no mano. soy un esclavo del temor, ya no soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre
asiento, hermanos, muchas gracias. Gracias al Señor por todas sus maravillas, por su grande misericordia. Amén. Pues así es como el Señor me rescata nuevamente, ¿no? Solamente te vengo a decir que creas en Dios, espera en Dios, amén. Pues para la honra y la gloria de Dios ha sido esto. Dios bendiga la vida de mi pastor Víctor. Alábale, dáselo fuerte, amén, dáselo fuerte. Porque para Él es toda nuestra alabanza, amén, para Él es la honra y la gloria. Dios bendiga la vida de mis pastores, de la pastora Janet, del pastor Víctor, la vida del siervo José Armando, que pues me ha apoyado demasiado. Sus oraciones, todo ha servido para que el Señor me pueda levantar, amén. Ahora ya soy un hijo de Dios, como lo decía la alabanza. Ahora ya fui llamado nuevamente, el Señor tuvo misericordia de mí y ahora soy pues un misionero de Dios, amén. Pues le entrego el lugar, hermano. Que Dios te los bendiga y que los cuide siempre, amén. Aleluya a su nombre, hermanos. Gloria a Cristo. Algo sorprendente, aleluya, amén. Nuestro hermano, hasta donde yo sé, es su primera vez que da su testimonio. Y yo lo vi como profesional ya, amén. Como un evangelista que ya tiene tiempo predicando. Yo sí lo vi, amén. No sé cuánto lo vieron así. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Pero se prepare, aleluya, ¿verdad? Porque Dios está buscando valientes que se paren en la brecha, amén. Déselo fuerte así para el Señor, mis hermanos, amén. Que Dios siga bendiciendo la vida de Israel, un joven que Dios lo libertó de la muerte a través de esa masacre, esa balacera que hubo por ahí, pero Dios lo libertó. Dios lo libertó con un propósito para que dé testimonio y pues que se prepare porque se va para Veracruz, ¿verdad? Como siervo del Señor. Van a predicar allá, aleluya, en Tlapacoya, Veracruz, van a estar predicando, testificando, aleluya. Así que, gloria a Cristo, creemos que ahora que regrese, va a regresar más lleno de la presencia del Señor, amén. Gloria a Cristo, aleluya, amén. Vamos a orar, mis hermanos, aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Amén. Dios tiene una palabra de bendición para usted en esta noche, amén. Así que gloria a Cristo, vamos a escuchar la palabra, pero antes vamos a orar por las ofrendas. Se le fue el gozo a algunos. Se fueron los amenes. Aleluya. Vamos a orar por la ofrenda. Los siervos que van a predicar en un momento, ellos caminan por amor en la obra. Por ahí traen su coche.